Vamos con la tercera unidad del módulo dedicado al tratamiento de datos de LibreOffice Calc y en esta unidad vamos a trabajar con la herramienta filtros. Conocemos los filtros automáticos y los filtros estándar y para aplicar filtros estándar vamos a unir las condiciones de filtrado con el operador lógico y el operador lógico OR. Comenzamos. La herramienta filtros aplicada a una tabla de datos permite ocultar filas de datos que no cumplen ciertos criterios. ¿Y para qué queremos ocultar datos? Pues cuando manejamos hojas muy extensas, para enfocarnos en aquella información que queremos tratar en un momento dado, sin tener que ocupar nuestra pantalla con información que no nos interesa. Hay tres tipos de filtros: filtros automáticos, filtros estándar y filtros avanzados. En esta unidad, en este curso, nos ocuparemos de los dos primeros. La opción de filtro automático se activa en el menú Datos, Filtro automático o en el botón equivalente de la barra de herramientas estándar. Estando la celda activa situada en la tabla, activamos el filtro automático y una vez activado, cada columna de la tabla tendrá un desplegable a su derecha donde podemos indicar los filtros a aplicar. Según sea el tipo de datos de la columna, texto, números, fechas, las opciones de filtrado van a variar. Vamos a ver algunos ejemplos. Desplegamos las opciones de filtrado de la columna nombre, que es una columna de tipo texto, y ahí vemos que podemos ordenar los datos en orden ascendente o descendente. Y podemos marcar uno o varios de los valores de la columna, para que solamente se muestren las filas que contienen ese valor. Marcando la casilla Todos, marcamos o desmarcamos para que se muestren todos los valores. En la opción Ocultar el elemento actual, oculta todas las filas con el valor seleccionado. Y la opción Mostrar el elemento actual muestra solamente las filas que tienen el valor seleccionado. Si dejo marcados, por ejemplo, estos dos nombres y pulso Aceptar, solamente me saldrán las filas que contengan ese nombre. Una vez que aplicamos un filtro a una columna, aparece un punto al lado de la flecha del desplegable, lo cual nos está indicando que los datos que estamos viendo están filtrados por nombre. También podemos ver que hay filas que se han ocultado. También en el desplegable de filtrado tenemos un cuadro de búsqueda, donde podemos introducir un texto que se buscará en el contenido de la celda. Por ejemplo, si introduzco una MA, va a buscar todas aquellas celdas, todos aquellos nombres que contengan MA. Si voy añadiendo caracteres, pues va a ir acotando solamente a los nombres que contengan esos caracteres. La opción de filtro estándar que veremos después también podría aplicarse desde aquí. Dejamos marcado de nuevo la opción Todos, aceptamos y se quita el filtro por nombre. Las siguientes columnas, curso, provincia y población, también son de tipo texto, por lo cual las opciones que nos van a aparecer van a ser las mismas que hemos visto. En provincia podemos seleccionar solamente una de las provincias. Vemos que ahora mismo hay establecidos dos filtros. Estamos viendo solamente las filas cuyo curso es LibreOffice Draw y cuya provincia es Pontevedra. Recuerda que el puntito al lado de la flecha del desplegable nos indica que hay aplicado un filtro en esa columna. Puedo quitar todos los filtros establecidos de nuevo en el botón Filtro automático. Lo aplico otra vez y vamos a ver ahora las opciones de filtrado en la columna Calificación, que es una columna con datos numéricos. La opción Los 10 primeros mostraría los 10 valores más altos, o sea, los valores máximos. Ahí la tenemos. Esos son los 10 valores máximos de toda la tabla. Volvemos a dejar marcada la opción Todo para quitar el filtro y quitamos todos los filtros en el botón Filtro automático. Vamos a situarnos ahora en la columna Fecha de alta, que es de tipo fecha. En las celdas tipo fecha podemos filtrar por años, meses y días. Vamos al desplegable y vemos que ya aparecen agrupadas. Vemos en este caso por meses, solamente tenemos un año. Y podemos indicar que se muestre solamente un mes determinado, por ejemplo enero. Aceptamos. Vamos a marcar ahora
que se muestren solamente las filas de marzo y podemos seguir combinando filtros, es decir, las filas del mes de marzo del año 2021 de Pontevedra, por ejemplo. Vamos a sacar todos los filtros y aplicar los que aparecen en pantalla. Primero vamos a la fecha y dejamos seleccionado solamente el primer trimestre, meses enero, febrero, marzo, y vamos al desplegable de la columna curso y dejamos marcado solamente el curso LibreOffice Writer. Y ahí lo tenemos. Vamos a establecerle a estas filas ya filtradas un tercer filtro, que la provincia sea Lugo. Vamos a seleccionar la opción Lugo y la opción para que solamente se seleccione este. Aceptamos y lo tenemos. Si queremos desactivar este tercer filtro que acabamos de activar, volveríamos a la columna provincia y marcaríamos todos. Y vemos que este tercer filtro se ha desactivado. Para desactivar de una vez todos los filtros que hemos establecido, vamos al botón filtro automático, de la misma forma que lo hemos activado. El filtro estándar lo usamos cuando queremos establecer distintos criterios de filtrado en varias columnas. En esta opción podemos unir esos criterios de filtrado con el operador I para que se cumplan todas las condiciones, todos los criterios, o con el operador O para que se cumplan o unos u otros. Vamos a verlo. Accedemos al menú Datos, más Filtros, Filtro estándar. Calc selecciona automáticamente la tabla de datos y aquí vamos indicando uno por uno todos los criterios de filtrado. Primero seleccionamos el nombre del campo o columna. En este caso hemos seleccionado la columna nombre y las condiciones que podemos aplicar tendrán en cuenta el tipo de dato que estamos tratando, en este caso texto. Entonces nos van a aparecer opciones como contiene, no contiene, comienza por, no comienza por, termina por o no termina por. Estas opciones en datos numéricos no nos aparecen. Vamos a hacer un ejemplo buscando un alumno cuyo nombre contenga, nos da igual la posición, que lo contenga en alguna parte, la palabra López. Aceptamos y ahí lo tenemos. Vamos a hacer ahora un ejemplo buscando un alumno cuyo nombre empiece por la palabra María. Si seleccionamos la opción Comienza por, ese texto que le indicamos a continuación tiene que estar al principio del contenido. Aquí ya no nos vale que esté en el medio o al final. Aceptamos. Y vamos a buscar ahora un alumno cuyo nombre termine por EZ. Vamos de nuevo a filtro estándar y en condición indicamos que termine por el texto EZ. Aceptamos y ahí los tenemos. Podemos seguir añadiendo otras condiciones o criterios de filtrado uniéndolos con los operadores lógicos IN y OR. Si unimos las condiciones con el operador lógico IN, deben cumplirse las dos condiciones para que el filtro se establezca. Si unimos las condiciones con el operador lógico OR, es suficiente con que se cumpla una de las condiciones de filtrado. Vamos a hacer un ejemplo con el operador I. Vamos a filtrar aquellos alumnos de la provincia A Coruña con fecha de alta posterior al 1 de marzo. El primer criterio es que la provincia sea igual, valor, aquí introducimos A Coruña. Seleccionamos a continuación el operador I, porque queremos que se cumplan las dos condiciones. Y en el segundo criterio aplicamos que la fecha de alta sea mayor, no mayor o igual porque se nos dice posterior, e introducimos la fecha 1 de marzo de 2021. Aceptamos y las filas que nos aparecen ahí cumplen las dos condiciones.
provincia Coruña, fecha de alta posterior al 1 de marzo. Vamos a hacer ahora otro ejemplo. Vamos a hacer ahora el ejemplo con el operador OR. Si cambiamos el operador I por el operador OR y aceptamos, vemos que salen alumnos que o bien son de Coruña o bien tienen la fecha posterior al 1 de marzo de 2021. Es decir, no es necesario que se cumplan las dos condiciones. Con que se cumpla una de ellas es suficiente. Es importante entender bien y usar bien los operadores SI y OR, ya que puede resultar confuso. Por ejemplo, si queremos filtrar los alumnos de A Coruña y los de Ourense, porque queremos que nos salgan los dos, el operador a usar no puede ser el operador I, ya que ninguna fila va a cumplir las dos condiciones a la vez, es decir, que contenga en provincia el valor A Coruña y a la vez contenga el valor Ourense. En este caso tendríamos que usar el operador OR. Vamos a Datos, Filtro estándar, cambiamos el operador por O, aceptamos y ahora sí nos aparecen tanto los alumnos de A Coruña como los de Ourense, porque solamente es necesario que se cumpla una de las dos condiciones. Y podríamos continuar añadiendo criterios. Volveríamos a filtro estándar y podríamos seguir añadiendo con I o con O otras opciones de filtrado. Que tenga una calificación mayor a 8, por ejemplo. Vemos que nos sale uno de Pontevedra porque tiene una calificación mayor a 8. Volvemos de nuevo a los filtros estándar. En el desplegable Opciones podríamos seguir añadiendo otras opciones de filtrado. Por ejemplo, que se distingan mayúsculas de minúsculas. Si no se distinguen, da igual si el texto está en mayúsculas o minúsculas, siempre va a aparecer. Podemos indicar también si en el rango de datos están incluidas las etiquetas, en este caso sí, la primera fila corresponde a las etiquetas, nombre, curso, provincia, o sea, no son datos que se deban filtrar. Podemos indicar si se quiere copiar el resultado del filtrado a otra parte de la hoja o a otra hoja, como hemos visto en la unidad anterior, con la ordenación. En ese caso indicaríamos a qué celda se copia. Podríamos hacer uso de expresiones regulares, que son comodines, en este curso no se va a ver, y también podemos indicar que en el caso de que haya filas duplicadas, solamente se incluya una de ellas. También podemos quitar todos estos filtros establecidos en el botón de filtros de la barra de herramientas. Y la tabla vuelve a su estado original. Con esto terminamos la unidad dedicada a los filtros. Aunque en estos ejemplos que estamos usando trabajamos con tablas de datos muy pequeñas, tienes que ser consciente de que a veces en la vida real manejamos tablas muy extensas y estas herramientas son realmente necesarias para manejar los datos de una forma eficiente. En la próxima unidad, la última del módulo, vamos a conocer las herramientas agrupar y subtotales, también muy útiles para trabajar con datos en bloque. Gracias por tu atención y hasta la próxima unidad.